días, 8 de la mañana, el mercado mira precisamente a esa nueva versión de Frozen, el arendel descongelando por parte de Blinken en esa semana, en esa serie de reuniones que por fin se ha producido después de el objeto no identificado, aquel ovni que hizo que Blinken no marchara a China. Lo ha hecho meses después, lo hace después de suplicar que le reciban. El movimiento viene sobre todo para lo que en Estados Unidos se está llamando el Isolated Rusia. Buscar de qué manera con esas reuniones, con ese intentar acercarse a China, poder dejar en jaque a Rusia. Algo que por ahora las reuniones con China no están dejando esa fotografía. Blinken insiste, hoy más reuniones, más fotografía, precisamente con China para intentar buscar ese Isolated Rusia, ese buscar aislar a Rusia en un entorno donde parece la tercera saga de Frozen, descongelando las relaciones con China. Le falta decir a Blinken y caminar a Arendelle a ver si consiguen descongelar todo aquello. Ayer veíamos esa imagen en el Twitter de Blinken, satisfecho. Bueno, daban ese mensaje de responsabilidad, de reuniones cándidas. Sabemos lo que son cándidas, pero estuvieron 7 horas cándidos, reunidos, cándidos, China y Estados Unidos, en lo que es sin duda la gran noticia ahora mismo para el mercado. La cotiza poquito pero para abajo, así, 0,14. Desde las alturas mira Wall Street a Blinken y también a China en estas reuniones. Contento Blinken por cómo le estaban recibiendo, por cómo había podido ir viéndose con los distintos mandatarios, con los distintos, salvo Xi Jinping. Xi Jinping, que nos deja una fotografía espectacular. Se reúne en su casa con Bill Gates. Ahí están las élites, el poder, la fuerza, no empresarial, las élites. Y por otro lado Blinken, que va recogiendo miguitas por el camino. Li Qiang, Kikang, el otro, buscando a ver de qué manera le dan el mensaje de descongelar las relaciones. Descongelar las relaciones con la mirada puesta en Rusia. Por lo que, primera clave fundamental del día, fotografía clave del día, la de Blinken. Vamos a ver durante el día si sigue avanzando en ese descongelar las relaciones entre China y Estados Unidos. Si lo consigue, buena noticia para el mercado, en un entorno donde el mercado mira a la gran trampa. Fíjense en este gráfico de Bank of America que nos sitúa sin ningún lugar a dudas lo que ahora sí ya es el momento en el que la gran banca privada internacional puede empezar a hacérsele agüilla. Está gozando, como el anime, ¿no? Están ahora mismo todos los otakus mirando, ahora sí, ahora llega la gran trampa. La gran trampa porque fíjense en este gráfico la gran entrada de dinero que ahora mismo hay al mercado americano gracias a la inteligencia artificial. Ya se ha picado el anzuelo, ya se ha mordido el anzuelo. Ahora sí hay un inversor que dice, hay disrupción, es el término que tocaba, ya hemos dejado al lado la resiliencia, se puso de moda resiliencia, ahora es disrupción asociada a la inteligencia artificial. Ahí está el inversor, ha visto el anzuelo, lo acaba de morder. De tal manera que ya llega el dinero al mercado americano, el inflow, ese dinero que entra a la renta variable americana, que empieza a salir de la europea. ¿Se acuerdan cuando nos decía la gran banca privada es momento de empezar a ver la inversión en la renta variable americana? Aunque veíamos a la europea, venga arriba y venga arriba, movimiento value growth, sobre todo centrado, inteligencia artificial. El inversor ha picado el anzuelo, la gran trampa ya está planteada y ahora tenemos que ver cómo el dinero entra y lo que nos decía Michael Harrett el miércoles, primero tiene que entrar el dinero y más, es decir, apoaladas, para que a partir de ahí la gran trampa, el gran colapso, el movimiento en el que hay unos que se van a hacer de oro, como ha pasado siempre. Pero la gran trampa, el anzuelillo lanzado y el inversor no entraba y no entraba y no entraba y no entraba y no acaba de picar. La inteligencia artificial es el último vector para conseguir que el inversor pequeño y el institucional entren en una semana en la que se va el corporativo. Se inicia el periodo de blackout, se inicia el periodo en la que no puede haber recompra de acciones por parte de las empresas que han lanzado el mercado en los primeros 6 meses del año. Se marchan las empresas
entra el retail, entra el institucional y ya lo tenemos, señores. La gran trampa planteada. Gráfico de Bank of America esta mañana de continuidad de lo que Michael Hartnett nos decía el viernes. Veo un gran colapso. Convencido, conviction. 150, 200, 300 puntos arriba, pero luego el movimiento de colapso del conjunto de la economía. Una mañana en la que vemos que la clave fundamental gira alrededor de lo que siempre ha girado alrededor de las últimas grandes crisis. Sector inmobiliario. Ya no solo commercial real estate, sino también Londres. Esta mañana conocemos el dato de que los precios en Londres han disminuido más de un 1% solo en el mes de mayo, marcando no solo un cambio de tendencia. Esto no es la renta variable, un mes de bajada, otro de subida. No, esto no es la renta variable, esto es el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario, cuando coge tendencia, la coge hasta las últimas consecuencias. Caída en Londres más de un 1%, porque esta semana se reúne el Banco de Inglaterra, va a llevarse los tipos al entorno del 4,75, pero el mercado espera el número mágico, el 6%. El 6% de tipos de interés, las hipotecas, los préstamos, toda la fotografía de endurecimiento hipotecario llegaría a su fin ahí. ¿Qué es lo que están haciendo los precios en Londres? Caer ya, preparándose para el guantazo, el golpetazo, no de esta reunión, del 6%. ¿Qué nos decía Michael Hartnett el viernes? Todo el colapso comienza cuando la Fed nos diga que los tipos tienen que llegar al número mágico, al 6%. A partir del 6%, se acabó. El gran colapso habrá llegado. En una fotografía clara en el que tenemos mercados por un lado, y hoy ¿qué hacen? Fíjense en lo que están haciendo los mercados a estas horas. Con la fotografía clara del rojo, pero claro, del rojo desde las alturas. Oiga, no, es que estamos recogiendo beneficios. No. No están recogiendo beneficios. Son el tío Gilito en la parte de arriba de la montaña de monedas, lanzando fuera 2 o 3. No están recogiendo beneficios. Están arriba como el tío Gilito viendo la montaña de dinero que hay ahora mismo montada, y pueden cambiar dinero por algún otro término. Montaña de a punto de explotar. ¿Qué es lo que tenemos esta mañana? VIX 14,40 más 0,38. El VIX al revés, está aquí. ¿Qué tal, VIX? ¿Cómo te encuentras? Bueno, me he despertado un poquito, sigue durmiendo. ¿Está el VIX? Bueno, ahí, en la lona. ¿Y qué? ¿Crees que te levantas, VIX? No por tiempo, hasta que llegue el 6% y el gran colapso. 14,40. VIX ahora mismo fuera de la fotografía. En Europa, caídas mayores en la mañana, 0,61, 0,62. Eurostock, DAX, Nikkei, menos 1,04. Russell 2000, un poquito de tecnología, menos 0,13. Nasdaq, este impertérrito, 0,09 en positivo en futuros. SP500 4453, número que si nos lo llegan a decir en noviembre, diciembre, dirían, ¿qué estás contando? 0,02 en negativo. Dow Jones 0,13. Y luego tenemos mercado de petróleo, caída otra vez del crudo del Brent, menos 1,15, 75,73. Aquí los de la OPEP por lo menos aún respiran. Como esto siga en movimiento para abajo, vamos a ver a Arabia Saudí sacar y sacar producción de petróleo, pero por ahora, bueno, 71,14. West Texas, caída del 1,10. Oro, lateral no, lo siguiente, lateral derecho e izquierdo, 1966, caída del 0,24%. La plata, que estamos hablando de que era la gran esperanza, 0,22% arriba, 24,18, caminando fuera de la fotografía del oro. Vamos a ver cuánto le dura. Y luego protagonistas claros, sobre todo en el mundo Forex. El dólar, que lo hemos llegado a ver hace 2 semanas en 104, en 101,81, al lado del VIX, en el suelo ahí. ¿Qué tal estáis? El dólar está igual. Nada, déjame descansar un poquito más. 101,89. Y el euro gozando. Y Lagarde gozando con el euro. 1,0992. Caminando al 1,10. Puramente antiinflacionario y sobre todo marcando fortaleza europea. ¿Cuándo tocará y si se quedará en el entorno del 1,10? Ahora mismo, después de ver las garras de Christine Lagarde, no hay dudas. Pero fíjense,
¿Cómo va la libra, 1,2836. Están apaleando al dólar. Están apaleando al dólar. Lo están dejando cao no. Lo siguiente, sin ganas de reaccionar. Luego tenemos el yen arriba 0,09, 0,71, más tranquilos. Y luego tenemos la fotografía de Biden, que ayer nos puso, bueno, estaba graciosillo ayer, con el lanzamiento de su campaña electoral, que va por ahora así, perdiendo ante Trump o DeSantis, le da igual al elector norteamericano, tú, como Piqué, como Shakira y Piqué, o sea, Piqué, Biden, y ayer estaba graciosillo, y nos dijo, porque los economistas hablan del Bidenomics. No, nadie habla del Bidenomics, te lo acabas de inventar. Nadie habla del Bidenomics. Lo que hablamos es del burbujón que has montado. Escucha a Biden. So we're changing it. We decided to replace this theory with what the press is now called Bidenomics. I don't know what the hell that is. But it's working. Let me tell you what it's about. It's about building an economy, literally, not figuratively, from the bottom up and the middle out, not the top down. Because when the middle class does well, everybody does well. ¿Pero qué le pasa? Dice, Bidenomics, porque todo el mundo habla de los Bidenomics. Nadie habla de los Bidenomics. Lo que la gente está esperando es que Bidenomics go home. Pero Bidenomics, nadie habla de Bidenomics. Lo único que has creado es un burbujón descomunal. Y dice, no, porque a todo el mundo le va bien cuando a la clase media le va bien. Entonces, ¿por qué la machacas? Pero, ¿qué le ha pasado? Nos ha tomado el pelo otra vez. No, los Bidenomics. ¿Pero qué Bidenomics? ¿Pero qué Bidenomics? Y todos se reían, ja, ja, ja. Por un bocadillo, 3 risas cuando diga Bidenomics. Venga, hombre, por favor. ¿Pero qué Bidenomics? Billones en infraestructuras puestas a costa de tener que elevar el techo de deuda porque ya no sabe dónde gastar. No sabe dónde poner el dinero ya, de todo lo que gasta. Bidenomics, ¿pero qué Bidenomics? Que se lo sabe hacer hasta mi hija más pequeña. Oye, ¿qué hacemos con el dinero? Gástalo. Y si lo ahorramos, gástalo. Es más divertido a corto plazo. A largo plazo, ya veremos. Bidenomics, ¿pero qué Bidenomics? Biden, ¿pero qué Bidenomics? ¿Qué Bidenomics? Si lo mínimo que causa es risa escuchar Bidenomics. Y luego dicen, no, es que la clase media. ¿Por qué la clase media? ¿Pero qué clase media? Si os estáis cargando la clase media a base de inflación, después de habernos metido ahí con un embudo, venga, come más deuda, venga, come préstamo, toma ICO, toma clase media. Y ahora la digestión, no hagas digestión, que va a ser peor. Bidenomics, qué cara más dura. Bueno, el otro punto clave de la mañana, antes de entrar en claves, estaría alrededor de los Patriots. Hoy ha salido Zelensky y ha dicho, claro, mensaje al Bidenomics. ¿Patriots destruidos? No. Aquí no se ha encargado ningún Patriot. ¿Por qué? Porque Putin dijo el viernes, en esa reunión de San Petersburgo, en ese foro económico de San Petersburgo, el Davos a la rusa, en el que dijo, Pico, Patriots. Y claro, ha tenido que salir Zelensky a decir, ¿Patriots? ¿Destruidos? No. Ninguno. Todos operativos y todos funcionando. Vamos, que están ya todos los Google Maps buscando dónde hay Patriots para ver si de verdad están destruidos o no. Pero la fotografía esta mañana está en ver quién de las dos partes, en esa política de comunicación de un entorno bélico, un entorno de guerra, está hablando sobre si están destruidos o no. ¿Por qué? Fundamental. Si Rusia está consiguiendo destruir uno de los principales sistemas antimisiles estadounidenses, una parte de las pruebas en el entorno de uno y otro bando sobre qué tecnología militar está funcionando, se estaría decantando del lado ruso. De tal manera que Ucrania no puede permitir, por lo menos, que la opinión pública norteamericana tenga la mínima duda de que uno de sus superpoderosos Patriots está siendo aniquilado por la fuerza, por el ejército ruso. De tal manera que no hay otra respuesta ahora mismo para Ucrania. Como la opinión pública, que ya está bastante castigada por los medios estadounidenses, piense que el dinero del contribuyente se está haciendo así como los Bidenomics, cuidado con el cambio, sobre todo la presión para que deje de marchar dinero para que los rusos se cepillen parte de los Patriots. Por eso, esa fotografía, por un lado, de Putin, que ejerce presión sobre la opinión pública, el pasado viernes, 5, y esta noche, hace unas horas, en ese discurso de los domingos de Zelensky, ninguno. 5 claves del día.
La clave está en ese frozen de la geopolítica. Blinken con China. Blinken conversa sinceramente con el chino Qin en un viaje para estrechar unos lazos que tienen como objetivo final Rusia, aislarla. De tal manera que vamos a ver cómo va caminando el mensaje durante la semana de Blinken alrededor de mesa de negociación de paz. Bueno, si vosotros dais pasos, si aisláis, mesa de negociación, modelo chino. De tal manera que multilateralismo, por primera vez en la historia, en los últimos 150 años, entrándonos a jugar con China, Estados Unidos. Es cambio de régimen eso, cuidado con eso. Pero que China consiga la mesa de negociación de paz con sus propuestas, simplemente porque Estados Unidos consigue que deje de apoyar a Rusia, cambia el modelo, cambia el formato. Por lo que vamos a ver, Blinken viene con un claro mensaje. ¿Por qué? Porque probablemente Bidenomics, no quiere meterse en el último año en la carrera electoral con la guerra de Ucrania en una fotografía de perpetuidad del conflicto. Puede estar muy castigado por la opinión pública. Pausa de la FED. Ya la tenemos desde el pasado miércoles, el mercado gozando desde el pasado miércoles, porque el momento de pausa es fundamentalmente alcista. Y ahora nos puede venir la duda de alcista, pero luego el gran colapso que decía Michael Harnett de Bank of America, alcista porque seguimos gozando y seguimos siendo cada vez más alcistas, o en una fotografía media en la que somos alcistas, el mercado, todo es bullish, pero en un entorno donde ese movimiento bullish es la traca final, la gran trampa para el inversor antes del gran colapso. Mientras, a gozar, desde 1970, 6 veces la FED subió más de 100 puntos, como ahora, y pausó al menos 3 meses. Vamos a hacer al menos 1 y poco, 1 y medio. Si para, también en la siguiente, cumplimos lo de las 6 veces con una pausa de 3. ¿Qué sucedió? Rentabilidad en esos 90 días, más 8,2% de SP500. En un mercado que ya está arriba. ¿Qué es lo que vimos la semana pasada? Miren este gráfico de Bloomberg, nos marca que el SP500 marca la 5ª semana disfrutando. ¿Cuándo veíamos eso? Más o menos en diciembre de 2021. No teníamos una semana que encadenaba 5 movimientos alcistas precisamente por la pausa. Fíjense en el siguiente gráfico, porque esto es babilla para el inversor ahora mismo. Dice, bueno, llegará el gran colapso, pero antes del gran colapso, sácame los bolsillos y mete todos los caramelos que puedas en forma de billetes. Fíjense, momento de la pausa, rentabilidad de 90 días posterior a la pausa en esas 6 ocasiones. ¿Qué es lo que tenemos? Gozo pleno para el inversor. Gozo pleno para el inversor. Aquí entra el disclaimer, ¿no? Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, que está diciendo la banca privada. Viendo cómo el colapso llegue antes del gozo final del inversor, aquí va a haber movidita. De tal manera que, fíjense, 6 últimas veces, desde 1970, el inversor disfrutó como un campeón. Hemos parado los 90 días. Si vemos el momento del pivote, cambia la fotografía, ¿eh? El momento del pivote es el de la Virgen y el suelo donde estaba a mi alrededor, para abajo. Pero 90 días posteriores al inicio de la pausa, este miércoles pasado, gozo. ¿Qué es lo que dice una parte del inversor? No, es que ya llevamos 1 mes y medio. ¿Por qué? Porque este momento, ¿cuál es? ¿El miércoles o la anterior reunión de la FED? Y aquí estaría otra de las claves. Intentar entender, intentar ver si el movimiento de pausa en el fondo se inició el miércoles o el inversor ya sabía la pausa desde la anterior reunión. Es evidente que sí. Si el inversor ya tenía la pausa descontada desde la anterior reunión, parece que sí, entonces estamos aquí, a medio camino. Y el movimiento nos llevaría a la siguiente reunión para a partir de ahí marcarnos un verano de 2 tacitas, cinturón de seguridad y a la piscina. Y manos fuera, el que haya podido. Pero la fotografía es, ¿va a crecer en la pausa? ¿Cuánto llevamos de crecimiento de la pausa?
Llevamos ya la mitad. La reunión de julio, 27 de julio, es el final de este gráfico. Si eso es así, queda poquito para disfrutar, pero queda poquito, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ahora, no parece que estemos en este movimiento tampoco, ¿eh? Parece que estamos bastante más arriba gracias a la inteligencia artificial y a la gran trampa. Volviendo a claves, Twitter, la nueva Twitter, vamos, Elon Musk, publicó el fin de semana algo que nos da la fotografía de lo que ha pasado en los últimos 2 años como poco. En los últimos 10, por supuesto. La fotografía de cómo ha habido censura. No solo censura, ha habido una criba ideológica descomunal por parte de las grandes tecnológicas. Sobre todo Twitter, que es donde ahora mismo ya ha descubierto Elon Musk la existencia de un código interno dentro del algoritmo para sanear cuentas en la que ésta no piensa como yo quiero. Se le banea. Ya, pero tiene 1 millón de seguidores. Baneada está. Y sus tweets no tengan repercusión. ¿Cómo se hacían? Se hacía mediante denuncias masivas de trolls, bots a nivel mundial que atacaban una cuenta en particular gracias al algoritmo y la desprestigiaban poniéndola de baja reputación. Una vez que ésta estuviera de baja reputación, quedaba prácticamente oculta para el común de los mortales en Twitter, de tal manera que esos seguidores de la cuenta dejaban de recibirlo en su timeline. ¿Qué es lo que se hacía? Ocultar una parte del mensaje social, ocultar una parte del mensaje de quien no estaba en el mainstream. Claro, ahora miramos 2 años para atrás y tenemos clara la fotografía de lo que ha habido. Censura. Sin explicación, además, de las élites. No se fijen en Twitter, de las élites, que han querido hacer una tragadera del distinto mensaje ideológico y no ideológico en los últimos años a una parte de la población. Tu opinión no solo no importa, sino que eres un paria social, ideológicamente hablando. De tal manera que una parte del negocio de Twitter se ha centrado en los últimos años, antes de la llegada de Elon Musk, para sorpresa de Elon Musk, en los últimos días, donde él fue uno de los baneados, donde se vio, o donde se ve, cómo ha actuado la élite. No queremos que una parte de la población ni tan siquiera opine. Ya votarán. Y eso. Pero no queremos ni tan siquiera que opine. ¿Para qué? Para que lo que el Daily Mirror publicó este fin de semana, que eran las primeras imágenes vergonzosas, por no decir un término mayor, de repulsa, en casa del que era presidente británico, Boris Johnson, mientras toda la población estaba absolutamente confinada y tenía problemas incluso para salir a comprar el pan, porque si le veían en 2 supermercados durante el día porque se le había olvidado algo, multa que te casco, mientras ellos, las élites, gozaban de fiestas en domicilios privados, mientras el conjunto de la población estaba completamente confinada. ¿Cómo? ¿O gracias a qué? A la vergüenza de la censura de las élites, que han buscado que la tecnología sirva primero para la imposición, en lo que ya podemos calificar como el absolutismo del siglo XXI. Ya no hay reyes, ahora hay tecnológicas que hacen todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Tecnológicas que buscan el beneficio neto a través de alinearse en unas élites mundiales globalistas que lo que buscan es someter a la población ideológicamente, conseguir el euro o dólar por ciudadano, que es lo único que necesitan para ser cada vez más multimillonarios. Por cierto, el tax de rich no va contra estos, van contra los pobres que son medio ricos, van contra la clase media, van contra la clase media baja. El tax de rich no va contra estas clases, contra estas élites globalistas, porque el tax de rich está impuesto por estas clases elitistas, globalistas, mundialistas, que buscan a través de un código tecnológico banear a una parte de la población, sacarle el euro o el dólar, todavía no digital, para conseguir ser mucho más millonarios. Luego nos ponen gafitas, luego nos ponen X, y en ese camino, en esa fotografía en la que se forran como auténticos campeones para seguir siendo más reyes, el absolutismo del siglo XXI nos lleva a que ahora vais a pensar
lo que nosotros queremos que penséis, porque si no, os baneamos. Y aquí viene el gran movimiento de los últimos años. Las tecnológicas haciendo un cambio que busca del ser humano para más tecnológicas, para más élites globalistas, para más poder de los nuevos reyes. Hemos pasado del absolutismo, de las monarquías, del siglo XVIII, del siglo XVII y por supuesto anteriores, a que la Revolución Francesa nos ha tenido como término final de ese movimiento de la Bastilla un nuevo absolutismo que ha necesitado de la gran tecnología para generar unas grandes élites globalistas que nos banean las cuentas. ¿Por qué? Porque son los reyes, porque son los absolutistas del siglo XXI. La nueva Bastilla va contra estos. El absolutismo es este ahora mismo. Unas élites globalistas que lo hacen todo por el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Qué quieres? ¿Un pajarito piando? Aquí te lo doy, opina. Pero como no opines lo que considero, han estado una década más así, baneando a quien no opinaba lo que tenía que opinar. La libertad entendida en el siglo XXI. Sí, tú opina lo que yo quiero que opines. Si no opinas lo que yo quiero que opines, aquí tengo un algoritmo fantástico que lo que hace es quitarte la reputación y fuera. Guerra de Ucrania. Fin de semana. Nos llega un mensaje para escalar. Esto va como en las montañitas rusas. ¡Ay, qué bonita la bajada! Porque te uy, otra vez para arriba. Y otra vez para arriba viene el movimiento de un aliado de Putin, uno de sus principales presentadores de la tele en Rusia, que ha lanzado el mensaje de que no hay alternativa para Rusia y para Putin que el uso de armas nucleares, pues ya es un salto importante, ¿contra quién? Dice, contra la OTAN. ¿Cómo y por qué? Ahora mismo está Alemania, Polonia, Eslovaquia, mirando dónde están pasando las armas hacia Ucrania. Porque ¿qué es lo que dice? Hay que atacar con armas nucleares. Dice dónde se están pasando a Ucrania precisamente esas armas para defenderse de Rusia. De tal manera que lo que dice es, hay que escalar. ¿Qué es lo que ha dicho Zakharova de manera inmediata a escuchar esto? No. No estamos de acuerdo, pero es uno de los principales aliados de Putin dentro de Rusia. No estamos de acuerdo, las armas nucleares solo se usarán con carácter defensivo. Volvamos al mensaje del aliado. Volvamos al mensaje de uno de los portavoces públicos a la opinión pública de Putin. ¿Cómo se va generando a la opinión pública la necesidad de que eso es defensivo? ¿Por qué? Si queremos evitar que esas armas lleguen a Ucrania, hay que atacar en origen. ¿Dónde? Pues empiezan a poner Google Maps otra vez. Ahora mismo hay 3 puntos clave. ¿Dónde podría estar Rusia mirando para el uso defensivo? Dice este aliado de Putin. Zakharova ha dicho no, solo defensivo. ¿Y qué es lo que dice? Es que esto es defensivo. Ojo con el movimiento de escalada. Y Rusia admite además un primer avance de Ucrania, lo ha hecho ya Rusia en la contraofensiva ucraniana, en la zona de Zaporilla, unas aldeas que se han perdido por parte de Rusia para volver a ir a manos ucranianas. Todavía parece menor, pero es un movimiento de que va avanzando esa contraofensiva ucraniana en Rusia, admitido por Rusia. 8:29 de la mañana, gran trampa creada, Frozen encima de la mesa, Blinken con toda la retahíla de dirigentes chinos con las que se va a reunir para intentar descongelar la fotografía, la gran trampa del mercado, los Bidenomics como momento club de la comedia esta mañana que nos ha regalado Blinken, y los Patriots. Y luego la fotografía de escalada esta final, Y luego, por supuesto, lo de Twitter, que merece una explicación de toda la dirección anterior, por llamarlo explicación, porque igual los términos no son explicación, va por otro lado. 8:29 de la mañana, Eva Villanueva, buenos días. Bueno, fotografía desde Asia, en un mercado que parece que hoy tiene un poquito de, como el tío Gilito, vamos a descansar pero en lo alto, ¿no?, de la cima. No se te escucha bien, pero enseguida Eva Villanueva le arreglan ese micro para poder ver la fotografía de lo que nos está contando, que es
esa fotografía que también nos viene de Wall Street con ese festivo que va a marcar parte de la jornada. Macro, poquita en la semana. Veremos PMIs, Estados Unidos y Europa al final de la semana, pero muy al final. Mientras, no hay mucha macro, Eva. Pues no, efectivamente. Y eso que después de la resaca de los bancos centrales, esta semana todavía nos queda Banco de Inglaterra y también se espera tono hawkish. Pero, importante lo que decíamos, Wall Street hoy cierra. Es el día del fin de la esclavitud, cierra el principal mercado del mundo y lo que hemos visto en Asia en realidad hoy es cotizar. Por una parte, lo que viene por parte de Wall Street, pero sobre todo también lo que está por venir en China. Se espera nuevos movimientos de ayuda, de apuntalar a la economía por parte del Banco Popular. Se espera que este martes haya recorte de los tipos de referencia e importante también esa intensificación de la agenda del gigante asiático de Pekín, porque no solamente recibe a Anthony Blinken en Pekín, al secretario de Estado estadounidense, y más mensaje de que tanto ambas potencias tienen que acabar con los grandes conflictos, como el llamamiento de que Estados Unidos tiene que frenar ese veto al acceso a la tecnología de China, como por otra parte que el nuevo primer ministro Li Qian, que ayer se reunió con Anthony Blinken, parte para Alemania y para Francia en lo que va a ser esa nueva ofensiva diplomática por parte de China en la jornada de hoy. ¿Qué hemos visto con todo? El índice Nikkei, 1% de recorte, 33.370, recordemos que siguen máximos de 30 años. Valores protagonistas hoy. Retrocesos, sobre todo mirando a esas tecnológicas. Advantes 3,30%, Lasertec 4% de desplome, y vemos hoy en una jornada en la que por cierto el petróleo vuelve a caer por encima del 1%, Inpex que se deja el 1,5% y SoftBank que vemos con esos retrocesos de del 2%. El Hansen de Hong Kong, bien mirando a su apuntalamiento de la economía que se espera y con la rebaja de previsiones que ha hecho Goldman Sachs, unos nueva tanda más de expertos que rebajan la previsión sobre el crecimiento de China, rebaja del 6 al 5,4% la previsión para este año, y la de 2024 en una décima, hasta el 4,5%, vemos retrocesos. 1,28% de lo que se deja el Hansen, el tecnológico 2,24%, y entre esos grandes protagonistas con nombre propio tenemos por una parte a Huajón, en semiconductores 2% de retroceso, o SMCI también con caídas moderadas. Y entre los gigantes, Alibaba 3% de caída, 2,70% lo que se deja Baidu o Tencent, que pierde esos 2 puntos porcentuales. Gracias, Eva Villanueva. 8:32 de la mañana. En Londres no solo esperan al Banco de Inglaterra, esperan ver cómo continúa el movimiento de precios. Caída en mayo, le decíamos al principio, superior al 1%. Real estate en Londres, marcándonos la fotografía de que si hay crisis, vendrá por el real estate, vendrá por el movimiento en el que ya cuando se empieza a construir al 6% dirán, espérate. Y en el espérate, despidos. Y en los despidos, el movimiento de entrada en recesión. Parece que solo hay un camino y es el vivido anteriormente. Vamos a ver si se cumple, pero tenemos fotografía. Este gráfico de Financial Times es, con datos de Bloomberg y Pictet, es oro puro. Es precioso, maravilloso, para ponerlo ahí en un marco en casa. Nos estaría marcando que por primera vez el rendimiento de cash, el rendimiento de bonos, el rendimiento de acciones es el mismo histórico. Movimiento de cash, movimiento de bonos, movimiento de acciones en una rentabilidad cercana al 5,8, 5,3, dependiendo del movimiento también del rendimiento de las letras del Tesoro. A 3 meses fue del 5,3, después de que mantuvieran los tipos entre 5 y 5,25 la Reserva Federal. El mismo nivel que el esperado de ganancias a futuro a 12 meses en el S&P 500, que ha aumentado más de un 15% desde enero, con una fotografía clara de que ahora mismo todo camina al 6. Fotografía clave, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Fotografía clave de por dónde va la rentabilidad. Fíjense en el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana de qué manera va mejorando, va la correlación entre el quantitative easing neto de la Fed y el S&P 500, sugiriéndonos además que la liquidez de la Fed sería un impulsor crucial, como hemos vivido en este primer trimestre de año, en este gráfico de Apolo, que nos estaría marcando el movimiento que con la Fed volviéndose más agresiva y continuando el quantitative tightening, el endurecimiento monetario, los riesgos a la baja para las acciones
lo que están haciendo es crecer, es evidente. Movimiento de quantitative easing, movimiento de subida, movimiento de quantitative tightening, movimiento de caída. Gráfico de Apolo que nos marca claramente que estamos en un momento clave, que desde el inicio de la pandemia lo que se ha vivido es un quantitative easing que continúa hasta antes de ayer. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana el ratio, el optimismo que rodea a las Big Tech, marcándonos además un comportamiento de bull bear ratio, alcistas, bajistas, frente a un SP500, cada vez que el movimiento va para arriba, fíjense lo que sucede en el mercado, movimiento alcista. ¿Por qué? Porque las ganancias, sobre todo corporate en América, continúan impulsando un sentimiento todavía más amplio, la mordedura del anzuelo. Inversores individuales que no han sido tan optimistas desde noviembre de 2021, con la relación bull-bear en casi 2. De tal manera que nos estaría marcando movimiento ahora sí de ruptura hacia arriba, 4.4, SP500, 4.440, hacia arriba, marcándonos el camino de la manera en la que ve ahora mismo el inversor, optimista y más optimista sobre cómo va a evolucionar el mercado. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana el comportamiento de lo que va a venir en julio. Reunión de la OTAN. ¿Cuánto gasta Alemania alrededor de su gasto militar? ¿Cuánto mete en el presupuesto de gasto militar? Quiere llegar al 2%, a pesar de que va a recortar en el presupuesto 20.000 millones de euros. ¿Dónde quedó mantequilla y tanques? Pues acaba de volver, tanques, no mantequilla, en este entorno. Pero, ¿dónde nos lleva el gráfico? El gráfico nos lleva a una tendencia alcista en el gasto militar hasta caminar hacia 1991, cuando la URSS no solo cayó, sino que empezó la desmembración, y en esa desmembración cayó el riesgo de un conflicto de guerra fría que había estado acompañando al mundo los últimos 40 años. Ese fin de la Guerra Fría, ese final de la Guerra Fría, llevó a un movimiento de bajada sobre todo del gasto militar en Alemania para estar sobre todo en los brazos de Estados Unidos, estar más tranquila con la URSS, movimiento que ahora vuelve con fuerza en un aumento del gasto militar que nos devuelve a tiempos pasados. ¿Cuándo? 1991. El mundo entero va caminando a ponerse otra vez en un momento de la historia que es 1989. Inflacionariamente, tipos de interés, situación económica y fotografía también militar, en un entorno donde caminamos a una economía distinta. Presupuesto, 20.000 millones menos. Aumento del gasto militar, 2%. En ese 2% se camina claramente hasta 1989. Todavía estamos en el 91. Se camina al 89. Queda un movimiento de subida, por lo que una parte de la inversión está mirando a qué. Lockheed Martin, BAE Systems y el movimiento de esos Patriot, esos Leopard, ese movimiento bélico. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana cómo la reindustrialización de los Estados Unidos es otra de las claves fundamentales de toda esta fotografía, a costa de quien sea, incluyendo de Europa. Se está invirtiendo masivamente en la industria pesada como no se ha hecho en la década anterior. La década del 2010, fue un periodo de falta de inversión crónica. 2005 nos llega la crisis, se lateraliza todo ese movimiento de inversión en Estados Unidos en la industria pesada, se pierde mucho camino al lado de China, que China sí va creciendo. La década del 20 es completamente diferente. La década del 20 es una década de reindustrialización en la principal economía del mundo. Miles de millones de dólares del Bidenomics de Biden, están caminando, están inundando a costosos megaproyectos para fabricar baterías, placas solares, semiconductores y mucho más. Todo caminando a reindustrializar Estados Unidos ante la nueva economía que nos viene por delante. Fíjense el gráfico, prácticamente 20 años perdidos y solo en 3 años el movimiento, el Bidenomics que veíamos al inicio también de Biden, recuperando la industrialización estadounidense, reindustrializando Estados Unidos. Cientos de miles de millones de la Inflation Reduction Act que caminan ahora mismo a reconstruir la futura economía de Estados Unidos. Tiene un efecto colateral, se llama Europa.
Si Europa pasa a ser una colonia económica de Estados Unidos reindustrializado, o si Europa se quiere subir al carro de la Champions y quiere caminar a su lado con su propio sistema, con su propia economía, intentando ver de qué manera esa Inflation Reduction Act es complementaria a que Europa también se reindustrialice. Ahora mismo no es lo que parece, a pesar de que el dinero esté. Fíjense que los bancos le están diciendo un mensaje a Calviño, que la vamos a escuchar aquí en Negocios Televisión a las 10 de la mañana desde Santander, en la reunión de la APIE, de la Asociación de Periodistas de Información Económica Españoles. Vamos a escuchar a Calviño después de que los bancos le hayan trasladado, dice Zuluaga en el Confidencial, el mensaje de ¿cómo vamos a colocar 90.000 millones? En tiempo y forma. Si no sabemos ni dónde están los otros 40.000 millones, que los está buscando todavía la señora esta del Parlamento Europeo, que sigue con el libro de Buscando a Wally diciendo dónde está el dinero de España. 90.000 millones. Tiene que dar un... Bueno, da igual. Y ya no sirve de nada que Calviño dé una explicación hoy. Pero bueno, como detalle, si la quiere dar, será bien acogida. No solo dónde están los 40.000 millones pasados, que ha tenido que venir el Parlamento Europeo a decirle dónde habéis metido 40.000 millones, que no es tan fácil esconderlos, y 90.000 millones más, que dicen, ¿pero qué vas a hacer con 90.000 millones? ¿Dónde los vas a poner? Pero si no, Estados Unidos se come Europa, pero como el Pac-Man, se lo va comiendo poco a poco, pum, 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 se va comiendo piececita a piececita, con una Inflation Reduction Act que cambia la fotografía de no reindustrializar Estados Unidos a un proceso de reindustrialización acelerada. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana cómo la próxima década tiene una oportunidad clave, se llama Brasil. Y lo venimos diciendo, gráfico de IIF de Robin Brooks, alrededor de cómo es la gran oportunidad en el conjunto de América, mirando cómo la guerra de Ucrania está haciendo a los mercados globales reducir la exposición a China. ¿Y dónde están mirando? A Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Brasil, que puede dar el dato desde las altas tasas de interés reales para convertirse en lo que ahora mismo todo el mundo ve a nivel global. La Suiza de América Latina. La Suiza de América Latina. Y ese gran proceso de modernización también brasileño, haciendo como si fuese un sol naciente alrededor de toda América Latina. Venid conmigo, que somos o vamos a tener la próxima década para comernos el mundo. De la mano de Brasil, pero con toda América Latina junta. Con toda América Latina junto con Brasil, lanzándose a coger el hueco que deje precisamente China y que deje ese movimiento de BRICS, que vamos a ver unirse prácticamente a 50 más de golpe, con un líder claro que es China, con un emergente claro que es Brasil junto con India. Pero que en América Latina Brasil puede hacer de sol naciente, puede convertirse en esa gran oportunidad que si no la deja pasar, le va a poner en el podium o al menos en el top 5 de gran parte de la economía ahora mismo mundial. Brasil, Brasil, Brasil. La gran esperanza de América Latina, para todos, no solo para Brasil. El auge de Brasil es el auge de todos. Miren el siguiente gráfico, la Suiza de América Latina. Nos marca también esta mañana cómo el Pentágono está prediciendo ya, Washington Post, que la ofensiva ucraniana será larga y muy violenta. Este titular vuelve otra vez a la opinión pública, es continuo, 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 para intentar modificar el posicionamiento de la opinión pública respecto a la guerra de Ucrania al lado de Biden. Lo que está buscando es la manera en la que se empieza a modular dinero del contribuyente marchando a Ucrania, cambia la fotografía. Si esto es una guerra que tiene una ofensiva ucraniana, dinero del contribuyente larga y violenta, una parte de la opinión pública vuelve a retraerse. Washington Post, Washington Post, marcando la continuidad del mismo mensaje de las últimas 2 semanas. Un cambio brutal entre un apoyo sin fisuras y todo buena opinión, buena noticia para la opinión pública norteamericana, estadounidense, o esta nueva fotografía. Cuidado, cuidado, cuidado. Que poner tanto dinero en un entorno de una ofensiva que puede ser larga y muy violenta no le gusta a la opinión pública norteamericana. Wall Street Journal, un gráfico esta mañana sobre uno de los artículos clave que tiene que leer. Dice el artículo, mucha contratación pero no tanto trabajo, ahondando en la fotografía que también nos está dejando
los últimos tiempos. No se despide, se contrata por menos horas. La media de horas trabajadas en non-agricultural workers nos marca Wall Street Journal, trabajadores que no están en agricultura, ese movimiento de caída. Pero vayamos un poquito más atrás en el gráfico de Wall Street Journal. Esto es la entrada del coronavirus. Sí, ¿que quieres trabajar en casa? Fantástico, más productividad, menos horas trabajadas. Y si no, vente para la oficina, menos horas trabajadas. ¿Por qué? Porque hay un cambio de modelo. El coronavirus lo que cambió precisamente es la fotografía de las oficinas, del commercial real estate. La primera puntada importante alrededor de ese gran colapso que nos hablaba Michael Harnett y que nos viene contando del CRI, del commercial real estate, desde hace meses. Pero ojo a lo que está sucediendo en el mercado laboral. Las empresas no quieren despedir por la ausencia de mano de obra cualificada, pero tampoco tienen ya más margen. Y lo que están haciendo es menos horas contratadas. Menos horas contratadas. Es una manera de despido colateral. Miren el siguiente gráfico que nos marca como el SP500 ha tenido su mejor comienzo del año desde, 1, 2, 3, respondo otra vez, 1997. Con una subida superior al 15%. Marcándonos claramente que estamos en un mercado alcista cuando todo el mundo esperaba que fuera lo contrario. Esperábamos el desastre. SP500, mejor comienzo de año desde 1997. Gráfico de Charlie Vilelo, en el que nos marca claramente cómo esto es alcista. No puede haber dudas. Miren el siguiente gráfico, también de Charlie Vilelo, que nos dice dónde está ese mercado alcista. Información, tecnología de la información, más 28,22%. Continúa healthcare, 13,40%. Financieras, 12,48%, pero fíjense en lo que significa este comportamiento de tecnología de la información healthcare, que si le unimos financieras, le unimos consumo discrecional, nos estaría marcando el gran camino. Real estate, el patito feo de toda la fotografía del SP500, todavía en positivo, 2,38%. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana la fotografía como el sector tecnológico, está en el top, marcando un nuevo all-time high desde esta semana, desde diciembre del 21. Marcándonos cómo estamos, bueno, arriba no, lo siguiente de arriba, en un entorno en el que el otro protagonista es este siguiente gráfico, la inflación. ¿Qué pasa la inflación? ¿Qué le está sucediendo? ¿Qué le sucede? Porque no cae, ¿no? Truflation nos está marcando el Inflation Now. ¿Qué está sucediendo con la inflación en tiempo real? 2,40. 12% desde el pico del pasado junio. 2,40. ¿Cómo que la inflación no está bajando? ¿Qué nos estamos perdiendo en la fotografía? ¿Qué hay de trilerismo en el core CPI, no CPI, PCE, no PCE, inflación, pum, pum, pum? Para. Truflation, 2,41. Último dato reportado, 4%, mayo. ¿Qué nos está sucediendo en junio? Un movimiento de inflación, de deflación desacelerada. Truflation, 16 del 6, marcado en tiempo real, la inflación nos estaría cayendo ya. Fíjense el gráfico. No, es que está sticky. ¿Qué es lo que está sticky? ¿Tu pegatina en el brazo? ¿Qué es sticky? ¿Y qué chorradas? 2,41. Truflation, marcándonos un camino de deflación brutal que los bancos centrales prefieren decir. Banco de Inglaterra al 6%. ¿Por qué? Porque el objetivo se llama destrozar la economía. Acabar con la economía. Y cuando ya está en el suelo, vamos a ver cómo la reconstruimos. 2,41. Así estaría la inflación en Estados Unidos en dato de Truflation, que nos estaría marcando Inflation Now. 2,41. Último dato reportado, 4%. Esto no va para abajo. Esto parece una montaña rusa, pero ya en picado así y con el estómago ya aquí arriba. 2,41. Miren el siguiente gráfico en 2023, donde se invierte comparado con la inversión en petróleo. Fíjense el gráfico de la Agencia Internacional de la Energía. En 2013 esto era petróleo, esto era energía solar. En 2023 esto es energía solar, esto es petróleo. Acaba de hacer el surpace. Acaba de sorpasar la inversión en energía solar a la inversión petrolera por primera vez en la historia. Pues tampoco iba a pasarle en los 70, pero el sorpaso es importantísimo alrededor de dónde se pone el foco. Petróleo, 2013, 10 años después,
energía solar. Energía solar, 10 años después, energía solar. Miren el siguiente gráfico, 8:50 de la mañana, 10 minutos para que hablan los mercados en la renta variable europea, que ha sucedido con el Producto Interior Bruto de Europa desde los tiempos de coronavirus. Este gráfico de Bank of America nos marca pre-COVID, la línea de tendencia de crecimiento de la economía europea, COVID, la línea de tendencia actual. Producto Interior Bruto por debajo de la tendencia que teníamos pre-COVID. No se ha recuperado. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana cómo tenemos el employment level, el nivel de empleo que veíamos antes con horas trabajadas, todavía en Europa, marcándonos un camino todavía mayor de recuperación frente a Estados Unidos por el sistema de protección que hubo en los tiempos del coronavirus, Estados Unidos ya superando el nivel anterior del coronavirus, Reino Unido languideciendo. Y este real consumption marcándonos como no es lo mismo la economía estadounidense que la europea británica. Consumo real recuperado, fíjense el nivel de empleo, lo amarillo es Estados Unidos, nivel de empleo recuperándose ahora en los tiempos del coronavirus, nivel de empleo recuperados hace mucho tiempo los niveles del coronavirus. Y sin embargo Europa, con un empleo que se ha mantenido gracias al apoyo público, lo que sí tiene en el real consumption es una recuperación menor frente al movimiento del nivel de empleo que nos debería llevar a un nivel de consumo mayor. ¿Por qué? Porque no se recupera la demanda interna, no son iguales la demanda interna de un lado y de otro, algo que el Banco Central Europeo tendría que tener en la fotografía. Calendario de la semana, no esperen demasiado, hoy poco o nada, mañana se puede quedar durmiendo si está esperando datos macro, miércoles tenemos CPI en Reino Unido antes de Banco Central, tenemos el movimiento también el jueves de confianza en Francia, chicha ni mona, Banco de Inglaterra, conoceremos el dato de subida de tipos de interés, se espera, y ya nos viene, eso sí, el viernes, por ejemplo, Producto Interior Bruto en España, ventas minoristas en Reino Unido, y PMIs, marcándonos la fotografía de cómo está el conjunto de la economía. Un gráfico más, y nos vamos enseguida a titulares del día y a analizar la jornada, marcándonos cómo el movimiento del mercado relativo al movimiento global de bonos está marcándonos un movimiento a 15 años hacia atrás. A 15 años. Volviendo otra vez a 2011. Movimiento relativo entre el mercado, MSCI, contra bonos. Y un último gráfico, el de semiconductores, que nos estaría marcando que los semiconductores no esperan el landing. ¿Dónde mira la Fed? Aquí. Fíjense, semiconductores 6, dice Bank of America, no landing, PMIs dicen landing. PMIs en el azul oscuro, caminando aquí a la parte negativa de recesión, semiconductores diciendo, déjate de recesión. Ahí está el movimiento que ha permitido la gran trampa. Semiconductores, disrupción tecnológica. Un gráfico más, que estoy yo y vino. Fíjate lo que nos dice Bank of America, vamos a ver el siguiente gráfico. Gripe española, siglo pasado. ¿Qué es lo que sucedió? La gripe española, dice, fue muy permeable para la fotografía del empleo. ¿Qué es lo que sucedió? Hasta 1929 con el crash, gripe española, movimiento de subida del desempleo, pero cuando ya se percibe que ha acabado la gripe española, que la pandemia ha terminado, un movimiento de reducción de las tasas de desempleo hasta 1929, donde ya explota todo. Pero fíjense porque lo que dice Bank of America es, si cogemos gripe española, coronavirus, gripe china, gripe española, coronavirus, gripe china, lo que tenemos son dos coronavirus, un siglo después de diferencia. Lo que tenemos es un comportamiento del empleo calcado hasta el estallido, 1929, tasa de paro 25,5%. ¿Qué es lo que se vivió? ¿Dónde se vivió? En tasas de pleno empleo. ¿De dónde? Del entorno del 3,5%. ¿Les suena de algo? ¿Por qué? Porque la economía había salido de los tiempos del coronavirus, 1919. También de una guerra mundial, Pero el movimiento claro de que
que permea en el empleo la situación alrededor del coronavirus en el 19, bueno, en el siglo XX, siglo XXI. 8:55, enseguida abre la renta variable europea, antes titulares del día.